En una última locución, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de haber hecho fracasar la evacuación de civiles. Más temprano, Moscú había confirmado treguas locales en distintos puntos de Ucrania para instalar corredores humanitarios y así evacuar civiles hacia territorio ruso. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Reaparece Zelensky, el presidente ucraniano, además de acusar a Rusia de haber hecho fracasar la evacuación de civiles, aseguró que sigue en Kiev, que no se está escondiendo porque no tiene miedo. Ampliamos los detalles. Conforme Rusia aumenta su poder de fuego en Ucrania, aumentan los refugiados hacia Europa. Este día Polonia y Alemania dan cuenta de la llegada masiva de refugiados, principalmente mujeres y niños. Y Rusia echa mano a la llave del gas. Por primera vez desde el inicio de la invasión amenazó con un posible cierre de grifos de su gasoducto Nord Stream 1 que suministra el gas a Europa a través del Báltico. Ampliamos en economía. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó el rechazo de Ucrania a los términos en los que Rusia anunció una posible evacuación de civiles ucranianos. Zelensky declaró que Rusia sigue matando a civiles con extrema violencia. Además, desmintió estar escondiéndose, aseguró que sigue en Kiev y se quedará en Kiev porque no tiene miedo. Más temprano, el Kremlin había advertido que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania solo si Ucrania acepta sus condiciones, que incluye un cambio de la constitución ucraniana para garantizar su neutralidad, así como el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y de la independencia del Donbass, entre ellas las regiones prorrusas de Donetsk y Luhansk. Conforme las tropas rusas se acercan a la capital, los ciudadanos intentan huir, pero nadie les garantiza un espacio seguro. El presidente ucraniano condenó las crecientes muertes de civiles en este conflicto. Los habitantes de Irpin, a las afueras de Kiev, huyen. La ciudad se ha convertido en primera línea de fuego. Hay un contingente enorme, alrededor de 200 hombres, hasta 50 vehículos militares y muchos tanques, a 2 kilómetros literalmente de la calle principal de Irpin. Tras la fallida negociación de un corredor de evacuación, muchos habitantes han decidido huir hacia la capital. El alcalde de la ciudad asegura que solo el domingo 8 personas fueron asesinadas. Muchos están indignados por la pasividad de Occidente. Díganle al mundo entero que deberían ayudarnos. ¿Por qué ni los estadounidenses ni los ingleses nos ayudan? ¿Dónde están sus planes? Gritamos al mundo, necesitamos ayuda de todos. Francia, Alemania, Inglaterra deberían ayudarnos. En la segunda mayor ciudad del país, Kharkov, el hospital de emergencia está lleno de civiles heridos. El 25 nos bombardearon. Mi hermano y yo vinimos a donar sangre y nos bombardearon. Bombardearon el centro de donación. Los ocupantes rusos nos bombardearon al salir del centro. Mi hermano murió al segundo día, el 27 de febrero. Y yo tuve que quedarme en el hospital con heridas de metralla en las piernas. Los pacientes escuchan las detonaciones de la artillería rusa y los ataques aéreos que esparcen munición mortífera sobre Kharkov. Aquí también otro llamado para que el resto del mundo intervenga. Les ruego al resto del mundo, por favor, únanse y ayúdennos a cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania. Ayuden a nuestras tropas a salvar vidas. Pero hasta el momento, la OTAN ha decidido no cerrar el espacio aéreo ante el riesgo de una guerra más larga con Rusia. La gente está en vilo y no se sabe qué quedará de la ciudad si los bombardeos rusos continúan a este ritmo. Y un mensaje a la nación con motivo del Día de la Mujer. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguraba a las madres rusas que no enviará ni a reservistas ni a reclutas a Ucrania. El presidente ruso quiso responder de esta manera a las sospechas de una sociedad que desconoce la real envergadura de la invasión rusa en Ucrania. Escuchemos. Los soldados conscriptos no participan ni participarán en los combates. Tampoco habrá un reclutamiento adicional de reservistas. Los objetivos fijados solo son llevados a cabo por militares profesionales. Estoy seguro de que ellos están garantizando la seguridad y la paz del pueblo ruso de manera eficaz.
Naciones Unidas reclamó este lunes garantías de seguridad para la evacuación de la población civil desde las ciudades de Ucrania más afectadas por los ataques rusos. El jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, pidió ante el Consejo de Seguridad que se permita la salida segura de civiles hacia distintos destinos de su elección. También insistió en que se establezca un sistema de comunicación entre las partes en conflicto y las agencias de ayuda para que éstas puedan trabajar. Este lunes, las autoridades ucranianas rechazaban el plan de corredores presentado por Moscú al considerar inaceptable que las rutas conduzcan a territorio ruso y bielorruso. La invasión de Ucrania ha generado también una crisis humanitaria de grandes dimensiones. El número de refugiados supera ya el 1.730.000 personas y el número aumenta cada día. Más de la mitad de ellos están en Polonia, según reporta la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Polonia ha recibido el 60% de estos refugiados, más de 1 millón de personas. Y más temprano hablábamos con nuestra colega Michalina Kowol, nuestra enviada especial a la frontera entre Ucrania y Polonia. Escuchemos lo que nos dijo. En la estación central de Przemyśl se vive realmente mucho nerviosismo. Eso se debe a que por la cifra de las personas que han llegado en las últimas 24 horas colapsó, por ejemplo, el internet. No se pueden comunicar estas personas que llegaron aquí a Przemyśl con sus seres queridos en Ucrania. También dicen los voluntarios que están viviendo realmente un momento de calma antes de la tormenta porque ya se están agotando los lugares donde pueden albergar a las mujeres y niños que están llegando a la estación central, los que llegarán más tarde. Lamentablemente, muchos van a tener que pasar la noche en los suelos, en los pasillos de la estación central antes de poder seguir su viaje a otras ciudades de Polonia y también a otros países europeos. Más de 50.000 refugiados ucranianos se han registrado en Alemania hasta el momento. La mayoría de los que huyen de la guerra llegan directamente a la capital, aquí a Berlín. Y nuestro periodista Matthew Moore estuvo en la estación principal de Berlín, en Hauptbahnhof, donde llegan diariamente 14 trenes, con principalmente mujeres y con niños. Aquí la historia. Siguen llegando a Berlín trenes con refugiados ucranianos. A algunos los espera un rostro conocido. Otras personas, como Dovhan, están solas. Su hija se quedó en Kharkov con sus mascotas. Dovhan es enfermera y viajará a casa de un amigo en Frankfurt. Allí espera corresponder al esfuerzo. Quiero trabajar como enfermera aquí. Quizás como voluntaria. Otros, como Ana y su hijo de 6 años, se quedarán en Berlín. Estoy muy agradecida a toda esta gente, muy agradecida. ¿Intentarán ahora encontrar un lugar para dormir? Sí, voy a intentar encontrar un hogar aquí. Una ironía amarga de la guerra es que a menudo desata lo peor, pero también lo mejor del ser humano. El deseo de ayudar, los detalles, la generosidad sin límites y madres recientes dispuestas a actuar. Es muy duro estar sentada en casa viendo las imágenes en la televisión, sintiendo que una no puede hacer nada. Así que busqué dónde ayudar. Vivo cerca y como le gusta que lo lleven a todas partes, todos salimos ganando. En otro lugar, el presidente alemán da la bienvenida a un grupo de más de 100 niños huérfanos judíos. El más joven es solo un bebé. Estoy feliz de que niños y adolescentes de un orfelinato en Odessa hayan conseguido llegar sanos y salvos a Alemania, a Berlín. Y no serán los últimos. En las afueras de la estación, unos trabajadores levantan un centro de acogida para ampliar la ayuda humanitaria urgente. Sanciones y un anuncio que pone nerviosos a muchos, un anuncio de parte de Moscú, los detalles con mi colega Juliana González. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias, Jenny.
Y es que por primera vez desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia amenaza con un posible cierre de grifos de su gasoducto Nord Stream 1, que suministra el gas a Europa a través del Báltico. Rusia advirtió de consecuencias que denominó catastróficas si Occidente impone un posible embargo a su petróleo. De acuerdo con el viceprimer ministro ruso de Energía, Alexander Novak, las principales víctimas del encarecimiento del barril del crudo serán los consumidores europeos. Y también recordó al bloque europeo que le resultará imposible sustituir rápidamente el petróleo ruso por otras fuentes alternativas. El gobierno de Moscú estudia medidas de represalia de lo que denomina la intervención militar. Las declaraciones de Novak se dan en el marco de las discusiones de Estados Unidos, Europa y Reino Unido de endurecer las sanciones económicas contra Rusia. Horas antes, sin embargo, el canciller federal Olaf Scholz dejó en claro que no ve en el corto plazo ningún chance de que Europa renuncie a los suministros de gas y petróleo provenientes de Rusia. Aleja de esta manera la posibilidad de que el bloque europeo se sume al embargo de estos fósiles que ya sopesa Estados Unidos. El mandatario alemán aseguró que la energía del gas y crudo provenientes de Rusia es esencial para garantizar la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas europeas. Este suministro permite asegurar la calefacción, la movilidad, el suministro eléctrico de la industria y de los servicios públicos. Y para entender las repercusiones de los incrementos de los precios del gas y del crudo, además de los impactos de un posible boicot estadounidense o incluso el cierre del gasoducto Nord Stream 1 en el mercado de las energías fósiles, aquí en Europa hemos invitado a nuestro programa a Emilio Apud, consultor energético y exsecretario de Energía de Argentina. Muchas gracias, señor Apud, por aceptar nuestra invitación. Le pregunto, ¿se puede retraer Rusia realmente de suministrar gas a Europa? Sí, podría, pero el perjuicio para Rusia sería muy grande, ¿no? Porque en estos momentos las exportaciones de gas a Rusia, solamente de gas, no estoy hablando de petróleo, es más del 50% de las exportaciones totales de Rusia, o sea, un 17% de su GDP se van para Rusia, o sea que daría un daño significativo a los usuarios de Europa, pero económicamente no sé si tiene capacidad financiera Rusia como para hacerlo. El 42% del total del gas que consume la Unión Europea es de Rusia y el 27% del petróleo también es de Rusia. Entonces, yo pienso que con las sanciones que ya ha tomado el mundo desde el punto de vista económico-financiero para castigar la invasión rusa a Ucrania, si se llegara a cortar el suministro a Europa, me parece que el más perjudicado sería Rusia y, bueno, y Europa tendría sus problemas, ¿no? Porque va a necesitar racionar un poco el consumo si se extendiera esto para el invierno a partir de septiembre, octubre de este año, ¿no? Así es, y el canciller alemán, lo decíamos hace un rato, en el corto plazo dice que no es posible prescindir de estas fuentes rusas. Pero los líderes europeos esperan contra la dependencia de estos fósiles. ¿Quién puede suplir ese lugar, señor Apud? En el corto plazo es muy poco lo que se puede suplir, ¿no? Se pueden aumentar las reservas que se guardan estacionalmente en el territorio, se puede aumentar el gas natural licuado, o sea, el gas que viene líquido por barco, pero hay que adaptar o conectar, digamos, las plantas de regasificación a las redes y yo creo que no quedaría más que volver a energías contaminantes, como es el carbón, en el caso extremo de que durara mucho el desabastecimiento. Pero lamentablemente Europa tiene una dependencia muy grande de los hidrocarburos de Rusia y para subsanar esto la solución puede llevar alrededor de 2 o 3 años. Mientras tanto se puede mitigar, pero también va a sufrir la demanda de Europa y en particular Alemania, porque Alemania solamente tiene más del 50% de todo el consumo de gas que viene de Rusia, ¿no? Claro, eso explicaría la negativa del canciller alemán precisamente a cortar con este suministro. Muchas gracias, señor Emilio Apud, por su tiempo. Emilio Apud, consultor energético desde Buenos Aires. Con gusto.
Y los precios de la energía siguen disparados y en tendencia alcista precisamente a raíz de esta guerra en Ucrania. El coste del crudo marca su mayor hito en los últimos 14 años, rozando los $140.000 por barril, aunque los números se redujeron algo al final de la jornada. Rusia, hay que recordar, es el tercer mayor productor de petróleo del mundo. Y también el precio del gas está en niveles récord. Este lunes volvió a batir un máximo histórico en el mercado europeo, subiendo a más del 60%. Alemania es con diferencia el mayor cliente de Moscú en la Unión Europea. El gas ruso representó más de la mitad de las importaciones totales del país en el año 2020. El flujo del gas natural de Rusia a Europa está resultando problemático, pero además Moscú también tiene el control de algunas instalaciones de almacenamiento europeas, algo que inquieta a las comunidades que viven en las cercanías de estas plantas. Desde la ventana de su despacho, el alcalde Hans-Peter Hesken observa una de las mayores instalaciones de almacenamiento de gas de Europa. La operadora es una filial de Gazprom en el municipio de Jengum, en el norte de Alemania. Las exportaciones de gas aportan ingresos al Kremlin, también para la guerra. En esta guerra ya han muerto miles de personas y evidentemente ha sido financiada en parte con dinero que se gana aquí en Alemania, posiblemente también en nuestro municipio. Por eso no creo que nadie aquí siga apoyando a esta empresa. Jengum guarda un secreto subterráneo, los llamados domos salinos. Aquí se almacena el gas ruso que llega a través de gasoductos. Lo que más molesta al alcalde es que los bomberos voluntarios tengan que garantizar la seguridad de las instalaciones de Gazprom con un costo de 250.000 euros al año. Se supone que habrá un acuerdo para compartir los costos con los operadores. Contribuirán con el 70% de los costos de la tarea de los bomberos. Lo calculamos a partir del peligro potencial que representa esta planta. Hesken lleva años negociando con la filial de Gazprom, Astora, en Kassel, hasta ahora sin éxito. Astora, Vingas, Gascade y otras filiales de Gazprom gestionan las mayores instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania. Son propietarias de importantes gasoductos y comercian con gas natural ruso, un entramado empresarial opaco. Los municipios también pierden ingresos. De repente hubo una reestructuración, un cambio de nombre y de pronto no quedaba ni un céntimo de impuestos. No hay manera de llegar a los responsables. Así fue en el pasado, por lo que la experiencia con Gazprom aquí en la región no ha sido buena. Hasta ahora, Gazprom podía operar libremente en el mercado alemán, incluso construyendo sus propios gasoductos, como aquí en el este de Alemania. Pero ahora, con la guerra de Ucrania, se ha hecho un replanteamiento. Hay que dar más control al Estado. La crisis demuestra que necesitamos mucha más transparencia de la que tenemos. Ahora mismo es casi imposible saber quién tiene realmente qué negocios con quién y qué gas circula por qué gasoducto. El alcalde Hans-Peter Hesken espera más apoyo del gobierno federal. Si la filial de Gazprom, Astora, contribuirá alguna vez al pago de los costos, eso es tan incierto como el desenlace de la guerra en Ucrania. Bueno, son las incertidumbres que trae la economía en este momento, Jenny. Juliana, muchas gracias. Y bueno, en el plano político tampoco vamos mejor. En Rusia, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 5.000 manifestantes contrarios, naturalmente, a la guerra en todo el país. Y según datos que hemos conocido de un observatorio independiente de protestas en la capital rusa, la policía realizó detenciones en varias ciudades rusas, entre ellas en Moscú y San Petersburgo, advirtiendo que los organizadores y participantes de las manifestaciones se enfrentarán a cargos penales. Las autoridades han impuesto restricciones a las protestas alegando que son un riesgo sanitario por la pandemia de la COVID-19. La pandemia sirve para todo y también para meter gente presa. Queremos hablar con quien ven, con una periodista además
que es de nuestro equipo, que ha estado también informando desde Moscú y está ahora con nosotros para analizar esta difícil situación. Me refiero a Natalia Smotlentseva. Bienvenida, Natalia, un gusto hablar contigo realmente. Y quiero, claro, partir por el tema más incómodo. Son 11 días de guerra, Natalia, miles de manifestantes detenidos en Moscú, recién hoy día también otros miles. ¿Cuál es la situación interna de la disidencia, especialmente, te lo pregunto, pensando en los jóvenes? Pues como vemos, desde que empezó la guerra, la gente sigue saliendo a la calle a pesar de miedo de estar detenido, de recibir unos días en cárcel, incluso a pesar de miedo de la violencia que vemos en las calles de Moscú, de San Petersburgo y otras ciudades rusas. Las policías pegan a la gente que sale con los slogans que dicen no a la guerra. Y esa violencia sigue también en las comisarías. Hoy hemos escuchado audios que yo no pude escuchar sin llorar, porque allí escuchamos cómo la gente como policías tratan a la gente que sale a la calle simplemente diciendo que pare esta guerra en Ucrania. Y entonces eso da mucho miedo a la gente para salir, y vemos que aún no hay protestas masivas. Las que salen son sobre todo la gente joven, claro, porque tienen otras fuentes de información y pueden informarse de lo que realmente está pasando ahí. Eso pasa con los activistas, pasa con los ciudadanos comunes que se atreven a desafiar el poder del Kremlin en las calles. Natalia, pero hablemos también de la censura que pasa en este país, también del castigo a los periodistas, a personas como tú, que estuvieron informando durante tanto tiempo en Moscú. ¿Cuál fue tu experiencia con la censura rusa? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por desafiar, decíamos, a las autoridades rusas? Pues como ven ustedes, ya no estoy en Moscú, estoy aquí, y hay razones por las que yo y muchos otros periodistas rusos tuvieron que huir del país. Hoy he visto el número de 150 periodistas que tenían que irse en los últimos 7 días, y no son todos que tenían que irse. También tenían que irse las personas que luchan por derechos humanos, los abogados, y mucha gente que no está de acuerdo con esta guerra, pero que teme las consecuencias, las represiones. Y en los últimos años era difícil trabajar en Rusia como periodista, pero yo creo que en los últimos días podemos decir que el periodismo independiente casi ya no existe en el país, porque cerraron muchas redes de televisión, radios como Dozhd, como Eco de Moscú, y periódicos ya no pueden hacer su trabajo, porque si consiguen hacerlo les puede esperar unas multas muy graves o incluso ir a la cárcel por las leyes que últimamente ha pasado el país. La última ley incluso otorga hasta 15 años de cárcel para alguien que mencione la palabra invasión o guerra, para periodistas, para activistas, para informantes. Natalia, bueno, Occidente ha tratado siempre de decir estas sanciones son contra Vladimir Putin, pero finalmente todo lo que está pasando está afectando a Rusia y va a afectar al pueblo ruso. Nos preguntamos de qué manera estas acciones también afectan la vida de la gente, de los rusos. Pues ya vemos cómo afectan esas sanciones, porque en los primeros días de esa guerra, pues el rublo ha caído mucho y sigue cayendo, y la gente corrió literalmente a los cajeros para sacar el dinero que tenían, viendo cada día que sus ahorros ya no valen nada, intentando cambiarlo a dólares y euros, y que se acababan en minutos los dólares y euros en los cajeros. La gente, vemos que ya los precios en supermercados han subido, y la gente que no huye del país intenta comprar comida y medicinas, que puede ser que no va a haber medicinas de extranjero en el país. Para mucha gente eso va a ser un problema. Mucha gente va a perder trabajo o recibir mucho menos dinero que antes. Y la verdad es que yo lo que veo entre mis amigos y mis compañeros ahí es que ven que la vida que han construido en esos años en Rusia, esa vida se acabó. Y miran al futuro con mucho miedo, con mucha incertidumbre, y miran a la vida que va a ser una pobreza y una pena, y la verdad es que me duele el corazón también ver eso. Natalia Smotlentseva, periodista, muchas gracias. Un privilegio hablar contigo, mucha fuerza. Gracias. Y los países integrantes de la Unión Europea acordaron este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir en un futuro en miembros del bloque comunitario. La Comisión Europea presentará una resolución sobre cada una de las solicitudes para decidir si finalmente serán o no países candidatos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la petición de adhesión la semana pasada como parte de la respuesta a la invasión de Rusia, un paso que no tardaron en imitar Moldavia y Georgia ante el temor a Moscú. Solo cuando los países miembros aprueban por unanimidad la entrada a la Unión, comienzan entonces las negociaciones de adhesión, un proceso que puede demorar años. Actualmente Turquía, Serbia y Montenegro también se encuentran en negociaciones con Bruselas y por su parte Albania, Macedonia del Norte ya ostentan el estatus de países candidatos a la Unión Europea. Turquía también intensifica sus esfuerzos para frenar la guerra en Ucrania. Recordemos que este país es miembro de la OTAN y aliado de Ucrania, pero también mantiene una relación cercana con Rusia, por lo que desde el principio del conflicto ha intentado estar en contacto con ambos países. Este lunes, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, anunciaba que los titulares de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dmytro Kuleba, respectivamente, se reunirán en su país este jueves. Se trata del primer encuentro de alto nivel desde el inicio del conflicto. También será el primer viaje al extranjero de Lavrov desde que Rusia inició su invasión en Ucrania. Y antes de despedirnos, vamos a repasar las últimas novedades en torno a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmaba el rechazo de su país a los términos en los que Rusia anunció una posible evacuación de civiles ucranianos. Zelensky declaró además que Rusia sigue matando civiles con extrema violencia. Además, desmintió que vaya a abandonar Kiev. Más temprano, Moscú había revelado que su plan de evacuación prevé movilizar a los civiles ucranianos desde la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades a través de Rusia o Bielorrusia. Por su parte, Naciones Unidas reclamaba este lunes garantías de seguridad para la evacuación de la población civil desde las localidades más afectadas por los ataques rusos. El Kremlin además declaraba hoy que Rusia detendrá su ofensiva militar solo si Kiev acepta sus condiciones, entre ellas cambiar la constitución para garantizar la neutralidad, además reconocer a Crimea como parte de territorio ruso y garantizar la independencia de la región separatista del Donbass, concretamente Luhansk y Donetsk. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.